Y por supuesto que tenemos muchos temas para poder abordar esta noche aquí en vivo. Y hoy un panel muy interesante que nos va a ayudar tal vez a debatir, tal vez a enfrentar criterios de lo que pueda o lo que debería suceder en nuestro país. Los presentamos, Gerardo. Por supuesto, agradecemos la presencia de la diputada Lisa Claros, el diputado Alejandro Reyes también nos acompaña, Claudia Herbas y Sandra Rivera, asambleístas nacionales, que nos van a ayudar a hacer una lectura desde la posición de las autoridades de lo que pasa en el país. Empecemos hablando del diálogo. ¿Te parece, Gerardo? Este diálogo que ha quedado correcto en un cuarto intermedio que va a iniciar mañana, pero con un matiz un tanto diferente porque también se ha convocado a movilizaciones. La escucho, por favor, Sandra. Perfecto, Luciana. Gerardo, buenas noches, gracias. Sí, definitivamente plausible el tema que se haya aperturado un espacio de diálogo. Yo siempre lo he dicho, y en la bancada y sobre todo en el partido, es una premisa, ¿no? Si queremos generar gobernabilidad, hay que escuchar bien, hay que tener la capacidad de escuchar para escuchar, no para responder. Este diálogo que se ha iniciado el día de hoy definitivamente marca el tema de que se quiere escuchar. Y si se quiere generar institucionalidad y buena gobernabilidad, el escuchar es importante. Pero el gobierno ha dicho que no va a retroceder. Bueno, yo quiero dejar una cosa clara, ¿sí, Luciana? Los errores ministeriales no son errores presidenciales. Y quiero dejar eso muy claro. ¿Quiénes se han equivocado entonces en esto, Sandra? Definitivamente, yo siento que tenemos un ministro de escritorio con poca capacidad política, y eso lo está demostrando, ¿no? Porque, bueno, un ministro debe tener la amplitud para escuchar, para resolución de problemas y conflictos, justamente. ¿Me hablas de presidencia? De ambos ministros. Presidencia, gobierno. Presidencia y economía. Presidencia y economía. Claro, ¿no? Entonces, definitivamente, si los ministros, indiferentemente qué ministerio sea, no te está generando soluciones a conflictos, entonces hay que observar ahí, o está mal el ministro o está mal asesorado. Pero definitivamente algo está pasando ahí. Ese sistema de comunicación no está funcionando bien. Diputada Claros, buenas noches. ¿Será un problema de comunicación, como dice la diputada, en el entorno del presidente Rodrigo Paz? Muy buenas noches a todos los que están en sintonía del programa y a los colegas. Mire, yo creo que es un problema de tosudería, de no entender la realidad de la población boliviana. Nosotros el 18 de diciembre habíamos solicitado al gobierno nacional que convoque a un diálogo. Después de 20 días de haber llevado este conflicto, de haber llevado a la población boliviana a estos bloqueos, a un perjuicio, ya que muchos comerciantes, muchas familias se han perjudicado en las fiestas de fin de año, ¿no? Después de tanto sufrimiento de la población boliviana, ahora es que instalan un diálogo. Por supuesto que nosotros aplaudimos, pero lo que no puedes hacer es instalar un diálogo ya entrando y decir de que no se va a mover absolutamente nada. Entonces, ¿para qué es el diálogo? Yo creo que aquí está predominando la soberbia y el no saber hacer una lectura oportuna de lo que te está pidiendo la población boliviana, y así no se gobierna un país. Estamos yendo a un gobierno de autocracia, estamos yendo a un gobierno de dictadura que está intentando imponer, y además, recordemos, hay un elemento importante, que en el Decreto Supremo 5515 hay un elemento y un párrafo que le da la facultad de vicepresidente al señor Lupo, ¿no? Cuando nadie lo ha elegido. Entonces creo que aquí hay una falla, pero abismal, de los ministros, y además una soberbia de los viceministros y de la viceministra Andrea Barrientos, y lo digo claramente, porque aquí dicen claramente que nada se mueve. Entonces, ¿para qué vas a un diálogo? ¿Para qué convocas a un diálogo si no tienes la predisposición de solucionar y de escuchar a la población? El día de hoy hemos vuelto a solicitar que actores neutros como la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo, puedan ser parte de este diálogo y realmente se pueda allanar el camino hacia un verdadero diálogo y dar una solución. Hay un conflicto en este momento que no quieren escuchar, ¿no? Y el conflicto es a nivel nacional, no es de un determinado sector, ¿no? Ojo con eso, porque quieren hacer ver que únicamente es la COP, y no es la COP. La COP no representa en este momento a los sectores sociales, por supuesto, pero las protestas y el descontento no es únicamente de la COP, es de toda la población boliviana en su conjunto. ¿Qué opina de estas críticas, diputado Reyes? Bueno, primero saludo, buenas noches a todos, un gusto estar con ustedes. Realmente aquí lo importante es que estamos avanzando un diálogo que está permitiendo llegar a un preacuerdo, y eso es lo que han dicho los ministros. Un poco me sorprende a mí la intención que se tiene tal vez de boicotear este preacuerdo, o incluso de decir que no se está actuando de manera transparente. Creo yo que los grupos que están movilizados responden a intenciones políticas más que claras. La COP
ha estado vinculada al movimiento al socialismo 20 años. Hemos escuchado los privilegios de los que siguen gozando mientras hacen marchas, siguen cobrando sueldos, han recibido prebenda muchos años, no le han devuelto ni un solo peso al Estado boliviano. Y por supuesto, hoy lo que se tiene que hacer y por lo que el boliviano ha votado es un cambio absoluto en la forma de hacer política, en la forma de concebir los gastos del Estado, y que por supuesto todo eso tiene como siempre alguna consecuencia de ese resabio de gente que no quiere perder privilegios. Ahora, un poco me sorprende también la actitud de Libre o de algunos miembros de, podríamos decir, del PDC que son afines a Lara, que intentan boicotear el decreto cuando en la oferta electoral se hacía una oferta electoral de créditos por 12.000 millones, se hablaba del levantamiento de la subvención, que es lo que se ha hecho. Por lo tanto, acá yo creo más que está sucediendo una especie de oportunismo político antes que una reflexión de lo que realmente quiere el boliviano. Si uno sale a la calle, y hemos visto en las imágenes, gran parte de la población reprocha la actitud de los marchistas. Hoy las políticas del gobierno, que sabemos que son difíciles, que sabemos que todos tenemos que ponerle el hombro a la reactivación económica, son necesarias. Otra forma de salir de la crisis en la que estamos, creo que es imposible. Si hubiera habido otra forma menos difícil, yo creo que se habría tomado esa opción. Pero en todo caso, hoy este gobierno creo que goza con la mayoría de legitimidad que le permite tomar estas decisiones y, por supuesto, sacar adelante al país. Ahora, con lo que respecta al diálogo, creo yo que ahí sí seguramente va a haber concesiones, va a haber ciertos cambios, pero temas de fondo como la subvención me parece que son fundamentales para la nueva lógica de Estado que se tiene o que se quiere tener, donde realmente no se nos vayan los recursos en la corrupción, no se nos vayan los recursos en élites políticas, no se nos vayan los culpables, como vemos al señor Dorgaten feliz de la vida con mucha corrupción por encima. Por lo tanto, acá yo creo que todo eso el boliviano quiere cambiar. Diputada Hervas, ¿cuál es la lectura que hace? Bueno, a mí me sorprende cómo justamente el oficialismo, que es Sandra y en este momento el compañero Reyes, pueden justificar un decreto supremo que realmente es un decreto supremo que se divide entre ricos y pobres. Para nosotros como Alianza Popular este decreto supremo es totalmente anticonstitucional porque además de ello empieza a suprimir las tareas que le corresponden a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Existen varios artículos que son totalmente inconstitucionales y además de eso no se trata solo de la subvención. Sin duda, la subvención se tenía que levantar, pero se tenía que levantar en primer lugar gradualmente. Pero lo más preocupante en este momento es que este decreto supremo está atentando contra los recursos naturales de nuestro país, caso Tariquía en este momento. Y además se vulnera el tema de la ley de inversiones que pasa a través de un control que es de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que vamos empezando a mellar el bolsillo del que menos tiene. Estamos hablando de un favorecimiento de un gobierno que yo no comparto con la colega Sandra de que es un error ministerial y no presidencial. O sea, el gabinete presidencial es el equipo de confianza del presidente Rodrigo Paz. Entonces ahí no hay que diferenciarlo, es exactamente lo mismo, es el capitalismo para todos y es evidente que para este gobierno las personas somos números para el gobierno y en especial para el ministro de Economía, que no tiene una lectura para nada de lo que es la economía popular, la economía nacional de nuestro país. Nos ven con números, no como personas con historias, con rostros que están sufriendo ahora el pueblo. Antes se compraba el pan, con 5 bolivianos te comprabas 10 panes, ahora te compras con 8 bolivianos. Antes te alcanzaba tu cambio con 10 pesos para tu pasaje, ahora ya no te alcanza ni siquiera para tu pasaje. Entonces esta insensibilidad, pero lo más preocupante, el pisoteo a nuestra constitución política del Estado de parte del gobierno, que cree que puede gobernar a partir de decretos supremos, anulando las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es algo que realmente preocupa y que como representantes de la población boliviana tenemos que ser responsables ante ellos y respetar esta normativa. Diputada Rivero, ¿quieres responder? Sí, por supuesto que sí. A ver, yo quiero dejar algo claro para la población, para los diputados. No voy a hablar por el diputado, pero voy a hablar como PDC, dirigente nacional, como PDC bancada. Primero, que el ser oficialismo no significa desde el curul aplaudir todo. No, eso no es ser oficialista. Ser oficialista es tener un criterio lógico, un criterio objetivo y un criterio patriótico.
¿Qué implica eso? Avisorar los errores, anticiparse a los errores para que sean corregidos, ¿no? Solo se construye gobernabilidad, Luciana y Gerardo, desde la corrección de los errores. Para eso es el oficialismo, para coadyuvar en normas y reglas. Ahora bien, en ningún momento yo dije, ojo, no me pongan palabras en la boca, yo jamás dije que estoy de acuerdo con el decreto o estoy en desacuerdo con el decreto. El problema del decreto no es el espíritu del decreto como tal, es el diseño del decreto. Porque ese diseño le dice a la población, no te escucho, le dice a la población, cada vez voy a escucharte menos, y le dice a la población, tú no decides como antes solías o querías decidir, y vas a seguir pagando los mismos costos o más altos. Pero, diputada, ¿como bancada del PDC se le dijo esto al Ejecutivo? Ahí voy, no. Por eso enmarco y enfatizo la participación de los ministros. Yo voy a comentar algo, ¿sí? ¿Puedo? Adelante. El día lunes yo fui invitada a la inauguración del año judicial. Tuve una conversación muy chiquita con el señor presidente y definitivamente el presidente que yo he visto es el mismo que conocemos desde el PDC. Responsable, cariñoso, ese presidente patriota. ¿Sí? Yo en mi cabeza y estoy segura que hablo en este punto, hablo por toda la bancada, no consideramos al presidente del país enemigo ni de su población, ni contrario a su población. Sin embargo, yo lo voy a decir, y lamento mucho si voy a empezar a herir susceptibilidades, pero hay que decirlo. La metichería política es lo que está generando esos exabruptos, porque hay terceros que han perdido y están vinculados con el gobierno. ¿A quién te refieres, Sandra? Básicamente estamos hablando del señor Doria Medina, porque si el PDC como tal, y esto puedo asegurarlo, no tiene ministros, no tiene viceministros, no tiene gerentes, no tiene directores, no tiene a nadie con calificación de autoridad dentro del Poder Ejecutivo. Sin embargo, vemos mucha gente que ha sido partícipe del lineamiento de Doria Medina. Bien, nosotros lo hemos respetado como bancada. Es más, le hemos dado esa libertad a nuestro presidente para que él elija a su equipo, asumiendo que él confía en ese equipo. Pero si el equipo da un lineamiento contrario al programa de gobierno, contrario a la población, entonces ahí nos preguntamos, ¿qué está pasando con los ministros? Por eso yo decía, ¿no? Políticos, solamente políticos, ya lo hemos visto en anteriores gestiones, no sirven, porque politizan todo. Políticos solamente técnicos tampoco sirven, porque tienen incapacidad de resolución de problemas. Y lo repito y lo voy a seguir repitiendo. Los errores ministeriales no son errores presidenciales. No es que de pronto es que el alineamiento, no. El momento que tú delegas poder y delegas autoridad, confías en decisiones. Lo que se está viendo ahora, desde mi punto de vista, y desde el punto de vista de un gran número de la bancada de PDC, es impericia ministerial. Así se llama. A ver, diputado Reyes, estamos hablando de gente de su fuerza política que estaría en el entorno del presidente Rodrigo Paz y que estaría llegando a cometer algunos errores, como decía la diputada. ¿Están así? Bueno, primero muy corto, ¿no? Yo creo que ya estamos cansados del discurso de que este gobierno no se preocupa de los pobres. Hay que dejar en claro, el anterior gobierno del MAS, encabezado por Luis Arce y secundado por Evo Morales, son los que nos han dejado sin dólares, sin combustibles, sin pan, donde no había harina. La corrupción se ha llevado absolutamente todo. Nos han dejado un país en ruinas absolutas. Entonces no podemos permitirle a la gente que digan y acusen de que este gobierno es el causante de ello. Más bien todo lo contrario. Se está buscando solucionar los problemas que nos han heredado y por eso nosotros también somos parte de la Comisión de la Verdad, que le va a contar la verdad a los bolivianos sobre lo que ha pasado con los hidrocarburos. Más de 60.000 millones de dólares que no hay y que hoy no tenemos ni la capacidad de tener un banco central con divisas, porque esa plata se esfumó. Entonces, cambiemos el discurso, porque por eso el pueblo boliviano también votó por otro candidato. Si no estaría, pues el MAS o tendrían bancada, o el propio Andrónico tendría una representación más allá de 5 o 6 que son. Entonces creo yo que aquí esa lectura de el pueblo versus la élite no hay tal. Y por otro lado, si hay una élite que está buscando mantener privilegios, son pues los dirigentes que han cogobernado con el MAS durante 20 años. Esos dirigentes son los que no quieren perder autos, hoteles, prebendas y jugosos sueldos. Esa es la gran diferencia en el estado quebrado que nos están dejando. Por otro lado, bueno, en este caso con la señora Sandra, estoy convencido de que nosotros como unidad no estamos primero en condiciones de tener directores o
o gran cantidad de gente. Ciertamente hay una alianza. Entiendo yo, el ministro de Economía es una persona de confianza del presidente. El señor José Luis Lupo ha sido invitado por el presidente, por lo tanto, como unidad tenemos un solo ministerio y obviamente acá nosotros hemos construido un plan de gobierno que se ha facilitado al Ejecutivo. Entiendo que otros planes de gobierno, el señor Dun ha facilitado su plan de gobierno también, su modelo económico, pero aquí es más allá de ello sencillo. Estamos en un país quebrado que requiere la toma de decisiones sobre temas fundamentales y en eso está la subvención, en eso está el tema de los dólares, en eso está el tema de los créditos. Por eso yo llamo al sentido común a la población y a desenmascarar las mentiras, porque finalmente de todas las fuerzas políticas la propuesta siempre fue el tema crediticio, el tema de la subvención, el tema de cambiar el modelo económico, quitarle los privilegios a quienes han cogobernado y han engordado el Estado y por supuesto mantener un gobierno eficiente. Ese ha sido el criterio de todas las fuerzas por las cuales el boliviano ha votado. La otra opción era mantener lo que se tenía con el MAS y claramente perdieron. Entonces, yo creo que acá, desenmascarando todo ese mito, lo que nos queda es la sensatez que tiene el boliviano al apoyar reformas que son necesarias y que permiten otra vez reconstruir la economía y por supuesto evitar la politización. En ese sentido estamos trabajando y por eso a mí me sorprende mucho de que desde la vicepresidencia hay un claro sabotaje a las medidas, desde la bancada de Libre que terminan estando de la misma forma y en sintonía con el señor Lara. Al final esta L termina siendo Libre Lara. No entendemos cómo los extremos se juntan, cómo se necesitan y cómo están en simpatía. Entonces creo yo que más allá de toda esa politización, el pueblo boliviano termina entendiendo la realidad de los hechos, apoyando las medidas y los cambios y por supuesto dando un viraje en el Estado que teníamos para tener un Estado mucho más moderno y eficiente, que es a donde todos los bolivianos queremos ir. Diputada, claro, ¿será un sabotaje a las medidas? Mira, hay una cosa que me preocupa de sobremanera. Lo primero que la diputada Sandra dice de que han visto a un Rodrigo que es buena persona, buena gente, pero que no comparte lo que hacen sus ministros. El diputado Reyes dice de que, bueno, tenían hecho un plan de gobierno. Estamos frente a un gobierno que no sabe lo que hace. Ha entrado por el partido del PDC, tiene ministros que no son de él, tiene un plan de gobierno que no es de él y encima lo quieren exculpar de culpas. O sea, aquí hay que ser claros. El presidente del Estado es el señor Rodrigo Paz, el que pone a los ministros es Rodrigo Paz, no lo ponemos nosotros. Entonces yo creo que hay que dejar de quitarle las culpas y las responsabilidades de él. O sea, Bolivia le ha dado su voto a un dúo que es presidente y vicepresidente. Nosotros no les hemos dicho que ambos vayan en una sola plancha, ha sido decisión de ellos ir en esta plancha. Y lo que lamento muchísimo es de que intenten negar lo que está pasando en este momento en el país. Lo que está pasando es que, o sea, dejemos de lado ya la subvención todo el mundo hemos dicho de que se tenía que levantar, dejemos de lado ese discurso y hablemos de lo que es inconstitucional, de lo que está mal. Decir que vayamos en apego a la Constitución, que respetemos la Constitución, no es sabotear. Lo que realmente es gravísimo y me parece una vergüenza que defendamos la inconstitucionalidad, que defendamos pisotear la Constitución y lo más grave como parlamentarios que permitamos que un decreto vaya por encima de lo que es la Asamblea Legislativa y el voto popular. La Asamblea, más de la presencia de los cuatro, representa la democracia boliviana, es el seno de la democracia y que nosotros intentemos justificar lo injustificable es una vergüenza y además que me preocupa de sobremanera que tengamos estos conceptos. Por otra parte, Libre es una oposición constructiva y democrática y creo que hay muchas coincidencias con los del PDC que son críticos al gobierno de Rodrigo Paz y eso es ser un parlamentario que piensa en su país. Se ha acabado la era de que defendamos todo lo que hace el presidente. Esa es la era del masismo, del arcismo, del levismo, que se levantaba la mano por levantar. Dejemos atrás esa era de aplaudirle como palmeros todo lo que hace el gobierno. Seamos críticos porque Bolivia necesita parlamentarios críticos, parlamentarios que debatan y no parlamentarios palmeros que le aplaudan todo lo que hace el gobierno, porque reconozcamos, hay cosas que está haciendo mal el gobierno. Y ustedes mismos lo acaban de decir. Y lo más lamentable, y aquí no me va a dejar mentir mi colega Sandra, la única bancada que le aplaude todo lo que hace al gobierno es la bancada de Unidad. ¿Por qué? Porque tiene un coteo político y además un coteo que es público. Tienen ministerios, viceministerios, incluso el viceministro de Coordinación Parlamentaria
responde a la línea de unidad nacional. Entonces no queramos tapar el sol con un dedo y no vayamos a ese discurso barato indicando de que Libre son los culpables. No, señores, Libre está tomando una posición responsable con Bolivia y responsable con la institucionalidad de la Asamblea Legislativa y la Constitución Política del Estado. No vamos a permitir que ningún gobierno, que ninguna fuerza política y que ningún parlamentario avale que se pisotee a la Asamblea Legislativa, que se pisotee la institucionalidad, que se pisotee la Constitución Política del Estado. Más allá de que el señor Lara sea vicepresidente, aquí hay una Constitución, señores, ¿no? Entonces, creo que ustedes están ahí básicamente cogobernando con Rodrigo Paz porque Lara les ha dado los votos. Entonces, que están mordiendo la mano del que les está dando de comer, como en este caso como oficialismo, ¿no? Entonces, vayamos a un debate sano para resolver los problemas de la ciudadanía boliviana y dejemos de ser los palmeros que eran los arcistas y los evistas de que le aplaudían todo al gobierno de turno. Seamos parlamentarios constructivos, debatamos sanamente y dejemos de lado ya la subvención, porque la subvención creo que todos hemos coincidido en que era necesaria levantarla. Es que repiten la misma retórica, ministros, viceministros y parlamentarios de unidad, repiten lo mismo, se enfrascan únicamente en la subvención y en la COP. La COP es un desastre, nosotros no la avalamos y no lo queremos. Hemos sido los únicos, diputados Reyes, que los hemos denunciado de manera penal a los de la COP. Ustedes, como Unidad Nacional, no los han denunciado. Eso es ser cómplice. No simplemente aquí se trata de decir, sino se trata de actuar denunciando, y ustedes no lo hacen, ¿no? Entonces, veamos aquí quién está siendo responsable con Bolivia, y nosotros no somos palmeros de nadie. Somos una oposición responsable, constructiva y que piensa en el país y en sus ciudadanos. Ahora, otro aspecto que ha generado opiniones más ásperas al respecto de lo que está sucediendo entre el Ejecutivo y el Legislativo, diputada Herbas, es el decreto 5515. ¿Qué opina al respecto? Bueno, al respecto, pero quiero responder antes al colega diputado Reyes, Adelante. ¿no? O sea, es lógico que él tenga una mirada de que basta del discurso de los ricos y pobres, porque lógico, él responde a una lógica empresarial a partir de Doria Medina. Es evidente que este decreto supremo lo que hace es apoyar primero a los agroindustriales, ¿no? A los bancos, por supuesto, a los grandes empresarios, y es claro la línea del gobierno, junto por supuesto con Rodrigo Paz a la cabeza, de que, por ejemplo, los impuestos a los ricos se quitaron. Ahí sí, fue lo primero que hizo. Entonces, compañero, colega, hay pobres en este país. La responsabilidad de los anteriores gobiernos tendrán que pagarla quien la pague. Ya basta de los 20 años y la corrupción. Como usted bien dice, somos parte de la Comisión de la Verdad y se investigarán, y el que es corrupto, que sea corrupto y que se resarzan los daños al Estado. Con eso no tenemos ningún problema. Podremos ser 8 curules, pero 8 curules que representamos a la mayoría de las organizaciones de este país. Entonces vamos a nosotros defender responsablemente desde la Asamblea Legislativa Plurinacional el derecho a vivir, que la gente viva bien, en el sentido de que le alcance su plata para poder pagar su comida, para que los niños puedan asistir al colegio. En este momento no se está sintiendo la crisis porque la gente está viviendo con su aguinaldo. Y mucha de la gente ha movido el comercio con las fiestas. En ese sentido, se va a empezar a sentir en febrero y va a haber una crisis muy fuerte. Pero lo más importante, y comparto con mi colega de Libre, es que la responsabilidad de nosotros como asambleístas plurinacionales, que representamos absolutamente a todos los bolivianos, de todas las fuerzas políticas, se tiene que respetar la Constitución. En cuanto al 5515, es evidente otro decreto inconstitucional, y realmente preocupa esta sintomatología que está teniendo el gobierno de Rodrigo Paz, que es sacar decretos y no hacer el trabajo como se debe a partir de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese sentido, los problemas que puedan tener, las divisiones que evidentemente se notan aquí, con lo que también cuenta nuestra colega Sandra, internas, no pueden afectar a la constitución política del Estado de nuestro país. No puede ser que se pueda gobernar desde donde se me ocurra y no se pueden llegar a banalidades como decir, no, pero es que lo que no está escrito en la Constitución se puede normar. Por favor, hay una sucesión constitucional y no se trata de que te caiga o no te caiga bien el vicepresidente, se trata de respetar la ley madre del Estado Plurinacional de Bolivia. En ese sentido, creemos que se debe presentar una acción de inconstitucionalidad, porque no se puede ir gobernando con decretazos. Tenemos un órgano, y es el primer órgano, como bien lo mencionaba mi colega, de Libre, que es la representación de la población boliviana, y nuestra responsabilidad primera es respetar
la Constitución Política del Estado. Bueno, para la ronda final les voy a ceder, por favor, a cada uno 1 minuto para su intervención en este último momento. Por favor, Sandra. Gracias, Lorena. Bueno, yo tengo un dicho, tengo muchos, pero hay uno que yo me he marcado gran parte de mi vida en esto, y es que se trabaja por coincidencias más que por disidencias. Y en este punto debo decir, lamento mucho por el diputado, yo tengo una gran coincidencia con mis colegas. No puedes vulnerar la Constitución Política del Estado. No es una afinidad polaristas, no laristas. De entrada hay que dejar aquí una cosa clara. La alianza entre unidad es con el señor presidente Rodrigo Paz. El PDC no tiene ninguna alianza con unidad, ni la va a tener. Eso quiero dejar claro. El PDC como partido jamás se nos ocurriría aliarnos con unidad, porque no hay ninguna coincidencia. No la hubo pre-campaña, en campaña y menos post-campaña. Eso quiero que quede clara la idea. Segundo, discúlpeme, diputado, pero aquí la cosa es sencilla. Para una economía estable se necesita una asamblea estable y fuerte. Vamos concluyendo, Sandra, una cosa depende de la otra. Y simplemente terminar con lo siguiente, ¿no? Para hablar de la reestructuración de economía hay que hablar de reestructuración institucional. Es así de simple. Gracias, diputada. Diputado Reyes, 1 minuto. Bueno, realmente en este país, por supuesto que cada vez somos más pobres porque nos han dejado $1, nos han devaluado nuestra moneda a 20 bolivianos, desinstitucionalizaron el país, se hicieron un autogolpe, y si tienen una bancada de 8 personas cuando tenían más del 50%, por supuesto que ya no son mayoría, son una minoría, representan a una minoría, perdieron la confianza del soberano que hoy vota por otra opción. Ahora, concuerdo con las colegas en ciertas cosas. Ciertamente hoy el país está tan desinstitucionalizado que tenemos que avanzar nuevamente a tener instituciones fuertes. Nuevamente tenemos que hacer que el imperio de la ley pues sea para todos y realmente que la Constitución se respete. Pero eso lastimosamente no se hace en 2 meses. Este gobierno tiene 2 meses. 20 años han desinstitucionalizado el país y en 2 meses no se va a solucionar. El desastre económico en 2 meses se ha logrado contener. Sin embargo, no es todavía, o no estamos viendo todavía la cura de lo que realmente hemos heredado. En todo caso, acá estoy consciente yo de que hay ciertos visos, por ejemplo, en el 5515, de que era innecesario. Bastaba con una ley que pueda complementar e ir en sintonía con la Constitución para esos vacíos legales. Pero en todo caso, creo yo que el diálogo va a ser perfectible, todo lo que hoy no estamos pudiendo enlazar o engranar. Gracias. Diputada, por favor, claro. Quiero decirle a Rodrigo Paz que le han elegido para gobernar Bolivia, para solucionar los problemas de Bolivia. Gobierne usted, no deje que otros gobiernen por usted. Desde la Alianza Libre nos han elegido para dejar atrás los 20 años, para trabajar por Bolivia, dejar de ser aquellos parlamentarios palmeros que se aplaude todo lo malo que hace el gobierno. Aquí estamos para debatir. Este es un nuevo parlamento que debate, que no somos levantamanos, que debate, que defiende la institucionalidad, que defiende la Constitución Política del Estado, que vamos a defender los recursos naturales, vamos a defender los intereses de la población boliviana, sea el gobierno que sea, y por supuesto que somos una oposición constructiva, una oposición que quiere cambio y una oposición que va a hacer respetar la institucionalidad, la Constitución Política del Estado y el voto de los ciudadanos, y nos han puesto aquí para defenderlos a ustedes, y vamos a estar aquí trabajando por Bolivia siendo una oposición responsable y constructiva. Muy bien. Gracias, diputada. Finalmente, diputada Herbas, No, 1 desde minuto. Alianza Popular, la posición nuestra que tenemos es que vamos a defender la Constitución Política del Estado, pero ante todo vamos a defender a las mayorías nacionales que en este momento se encuentran vulneradas. En ese sentido, consideramos de que la actual administración gubernamental tiene que tomar cartas sobre el asunto responsablemente con todos los bolivianos, porque Rodrigo Paz ha traicionado el voto de la población de nuestro bloque popular. Y no hubieran movilizaciones si no existieran justamente estos decretos supremos inconstitucionales que además están rifando el país, que lo estamos viendo justamente ahora con el caso Tariquía y la incursión de Petrobras
el día de ayer. Eso es claramente el fast track ya del decreto 5503 y hay que empezar a tomar por eso medidas desde la Asamblea Legislativa Plurinacional para abrogar totalmente, y estamos de acuerdo con la abrogación del 5503 para poder justamente ya empezar con proyectos de ley que se tengan que normar a partir de los contrapesos constitucionales que se tienen que realizar. Queremos agradecerle a los cuatro por habernos acompañado esta noche. Y bueno, ha sido un análisis fugaz para lo que estamos viviendo en el país con estos dos temas, principalmente 5503 y 5515, pero bueno, se han aclarado algunas posiciones partidarias dentro de la Asamblea y vamos a estar analizando los próximos días otro de los aspectos coyunturales del país. Los comprometemos a visitarnos por favor nuevamente aquí en vivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pausa aquí en vivo, quédese con nosotros, tenemos más.